Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer la presentación sobre los últimos criterios ecográficos y las últimas actualizaciones en adenomiosis uterina. Los objetivos de la presentación es describir las últimas características ecográficas de adenomiosis uterina, enfatizando los signos más relevantes en su diagnóstico, identificar los signos directos e indirectos ecográficos para adenomiosis uterina según el consenso MUSA 2022, resaltar la importancia del ultrasonido para el diagnóstico de adenomiosis. Primero vamos a partir de la definición. La adenomiosis es una patología benigna caracterizada por la presencia de glándulas endometriales y estroma en el miometrio, lo que va a resultar en la hipertrofia e hiperplasia de las células musculares lisas que resultan en el miometrio restante. Esto se va a traducir en una lesión focal o difusa, tanto en el miometrio interno o externo, con o sin miometrio hipertrofiado circundante. Dentro de la epidemiología, la adenomiosis es una enfermedad que se desarrolla entre los 40 y los 50 años. Anteriormente se diagnosticaba según las histerectomías que realizaban. Ahora, con la ecografía, podemos precisar el diagnóstico de adenomiosis. La prevalencia de adenomiosis resulta variable, de un 14 a un 66%. En mujeres que están sometidas a terapia de reproducción asistida, la prevalencia es cerca del 20 al 25%. Y en mujeres con antecedentes de endometriosis, la prevalencia es variable, de un 20 a un 80%. La adenomiosis a menudo no está sola, puede estar concomitante con otras enfermedades. Por ejemplo, en este paper, 1 de cada 5 mujeres se le diagnosticó ultrasonográficamente endometriosis profunda y endometriosis ovárica. De ese grupo de pacientes con endometriosis profunda y ovárica, el 33.3% de pacientes también tenían concomitantemente adenomiosis. Dentro de la histopatología, la adenomiosis se clasifica en difusa, focal y el adenomioma, que es un subtipo de adenomiosis focal. La adenomiosis difusa son lesiones circunscritas de glándulas y estromas endometrial en toda la parte del miometrio, están dispersos difusamente. Y la adenomiosis focal son lesiones circunscritas que están rodeados de miometrio normal, en más de un 25%. Los adenomiomas son subtipos de adenomiosis focal que están rodeados de miometrio hipertrófico circundante. Dentro de la clínica hay sangrado menstrual abundante en un 50 a un 60%, dismenorrea, dolor pélvico crónico, puede estar asociada también a infertilidad, lo que se va a asociar a resultados adversos en el embarazo. Vayamos al diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, la ecografía transvaginal resulta ser la primera línea en el diagnóstico de adenomiosis. Ahí podemos observar la sensibilidad y especificidad. Tanto la resonancia magnética como la ultrasonografía 2D y 3D tienen alta especificidad, pero cabe resaltar que en cuanto a la ecografía 3D, la sensibilidad es ligeramente más elevada que el resto de exámenes. En este paper del 2022 del Dr. Alcázar, describe que tanto la ultrasonografía transvaginal y la resonancia magnética no encuentra diferencia significativa para el diagnóstico de adenomiosis. Ambas pruebas tienen especificidades altas y sensibilidades moderadas. Este otro paper de la doctora Tina del 2019, este gráfico es muy importante porque pueden observar que tampoco hay diferencia significativa entre la resonancia magnética y la ultrasonografía, pero el área bajo la curva de la ultrasonografía 3D, como pueden observar, está cerca de 0.83, cerca a 1. Es más que el resto de los exámenes. Entonces, inclusive ligeramente más elevado que el de la resonancia magnética. Esto se traduce que la ultrasonografía 3D es una prueba de mayor rendimiento.
Ya entrando al tema del diagnóstico ecográfico, partimos del consenso MUSA publicado en 2015. El 2015 se publica este consenso donde describe una terminología para describir las lesiones miometriales de manera estandarizada y sistemática. Primero tenemos que describir cómo se ve normalmente el útero ecográficamente. El consenso MUSA reporta que el útero se debe describir de la siguiente manera. Hay que reportar las medidas del cuerpo uterino, la longitud, el diámetro anteroposterior, el diámetro transverso. El contorno del útero tiene que ser un contorno regular, que es lo normal. El cuerpo uterino describirlo según el tipo de edad o el estado reproductivo de la paciente. Las paredes miometriales, por lo general, por lo normal, son simétricas. La ecoestructura suele ser homogénea, sin presencia de lesiones focales ni difusas, y la zona de unión suele verse regular, definida. En algunos casos, si estamos hablando de una ultrasonografía 2D, puede ser no visible, ¿no? Pero lo normal es que no haya interrupciones y sea definida. Eso es lo normal. El consenso MUSA del 2015, en cuanto a adenomiosis, da un listado de hallazgos ecográficos, los cuales deben reportarse. Por ejemplo, acá tenemos la simetría de paredes, los quistes intramiometriales, las islas hiperecogénicas, la sombra en abanico, los brotes o yemas subendometriales, la vascularidad translesional, la irregularidad en la zona de unión y la disrupción ausencia de la zona de unión. También en el consenso MUSA del 2015 nos da hallazgos típicos que se pueden diferenciar de los fibromas uterinos. En cuanto a la adenomiosis, reportan que son lesiones mal definidas, irregulares, cuyo contorno no va a reportar una sombra acústica, puede haber brotes, yemas subendometriales o islas hiperecogénicas, va a haber vascularidad translesional y la diferencia también con los fibromas es que la zona de unión va a ser irregular o mal definida o está interrumpida. Este paper son autores también que se derivan del consenso MUSA, también han trabajado en ese consenso MUSA, y lo que hacen es proponer un sistema de clasificación ecográfica para adenomiosis. En sí es una propuesta, pero falta ser validado prospectivamente. Pero está interesante porque permite describir de manera más detallada la ecografía o hacer un reporte ecográfico de adenomiosis. Por ejemplo, en este paper describe que debemos describir si la adenomiosis es focal, si es difusa o si hay presencia o no de adenomiomas. En el caso de la adenomiosis focal, vendría a ser una lesión circunscrita cuyo miometrio normal circundante es más de un 25%. Una adenomiosis difusa se define aquella donde hay lesiones circunscritas cuyo miometrio normal es menos del 25%. Y adenomiomas son subtipos de adenomiosis focal con miometrio hipertrófico circundante. También en este paper refiere que debemos describir si la adenomiosis tiene lesiones quísticas o no tiene lesiones quísticas. Si tiene lesiones quísticas, son lesiones alrededor de 10 milímetros, menores de 10 milímetros, que pueden tener un halo ecogénico o no, que pueden proyectar sombra acústica o no, y no captan Doppler. Este otro cuadro también describe que se debe reportar la adenomiosis según la afectación de la pared miometrial. Si está afectando al miometrio interno, al miometrio medio o al miometrio externo. Si afecta al miometrio medio, nos estamos refiriendo a la zona de unión. Como pueden observar aquí, lo definen como tipo 1. Si afecta al miometrio medio o al miometrio externo, aquí usamos el Doppler color. ¿Para qué usamos el Doppler color? Para ver la arcada vascular donde inician los vasos arcuatos. El miometrio medio viene a ser la zona desde la arcada vascular hacia la zona de unión. Y el miometrio externo viene a ser la zona entre la serosa y la arcada vascular. Entonces, estos dos últimos tipos lo vamos a verificar usando Doppler color. Esta clasificación que había mencionado
es una propuesta, pero resulta interesante. Estos son los 7 pasos que describe de cómo debemos reportar la adenomiosis. Entonces, no solo debemos reportar como difusa o focal, sino ser más específicos. Primero, verificar si ecográficamente hay presencia o no de adenomiosis. Verificar su localización, si está ubicada en la pared anterior, en la pared posterior, en la pared lateral izquierda, lateral derecha o en la zona fúndica. Diferenciar si es tipo focal, si es mixta o si es difusa. Dentro de la focal, los subtipos son adenomiomas. Describir si hay presencia de lesiones quísticas o no. Definir a qué zona está involucrada, si es el miometrio medio o la zona de unión, el miometrio interno, la zona de unión, el miometrio medio o el miometrio externo. ¿A qué porcentaje se extiende la adenomiosis? Si involucra menos del 25% del miometrio es leve, si involucra del 25 al 50% es moderada, y si compromete más del 50% es severa. Y también describir la lesión adenomiótica mayor en cuanto al tamaño. ¿Y cómo describen estas lesiones? Acá están descritas en este cuadro. Por ejemplo, el ejemplo 3. Describimos el tipo de adenomiosis, cuál es su localización, en este caso colocan pared anterior, que compromete menos del 25%, no tiene lesiones quísticas, está comprometida en la zona de unión, el miometrio interno y el miometrio externo, el compromiso es más del 50% del miometrio, es decir, estamos hablando de una adenomiosis severa, y el tamaño máximo de la lesión es de 7 centímetros. Acá tienen un ejemplo de cómo describen estos autores ecográficamente la adenomiosis. Por ejemplo, acá dice difusa, que involucra el tipo 1-2, adenomiosis en pared anterior, severa, con diámetro máximo de la lesión de 7 centímetros. Esto es un ejemplo, ¿no? Posteriormente, ya estamos del 2019, pasamos al año 2022. El 2022 se plantea el consenso MUSA, donde va a replantear los hallazgos ecográficos descritos el año 2015. En este consenso MUSA del 2022, estos hallazgos ecográficos los va a dividir tanto en signos directos como en signos indirectos. Los signos directos se traducen por la presencia ectópica de glándulas y estroma endometrial en el miometrio. Y los signos indirectos es la consecuencia secundaria de la invasión del tejido endometrial en el miometrio. Los signos directos que propone este consenso son los quistes intramiometriales, las islas hiperecogénicas, las líneas y los brotes subendometriales. Y dentro de los signos directos son las paredes asimétricas, la sombra en abanico, el útero globuloso, la vascularidad translesional, la zona de unión irregular o la zona de unión interrumpida. En cuanto a la ecografía 3D, su valor importante es resaltarlo en el plano coronal. En el plano coronal es de gran utilidad la ecografía 3D porque permite evaluar de manera más precisa y detallada la zona de unión. Como puede ver en esta fecha, se pierde la continuidad de la zona de unión, también permite describir el grosor y si hay presencia o no de irregularidad. Un grosor más de 8 milímetros ya nos da una sospecha de adenomiosis. En este video podemos observar la ecografía en 3D, donde en las flechas marcan la irregularidad en la zona de unión. Estos son los signos directos. Quería describir la especificidad. En cuanto a los quistes intramiometrales es de 86%, las islas hiperecogénicas de 83% y los brotes de un 78%. El consenso MUSA describe que debe haber al menos un signo directo como criterio obligatorio. Pasamos a describir cada signo. Los quistes intramiometriales son aquellas lesiones anecoicas que pueden tener o no un halo hiperecogénico, y la característica es que no captan Doppler. Entonces acá tenemos que poner el Doppler color para diferenciarlo de algún vaso, ¿no? Y cualquier tamaño es relevante. Las islas hiperecogénicas están definidas como una
como unas áreas hiperecogénicas que la característica es que no van a estar conectadas al endometrio. Pueden ser regulares como también pueden ser irregulares. Acá en este otro gráfico observamos la sombra en abanico, que son lesiones hipoecogénicas. También pueden ser líneas hiperecogénicas que están alternando. En esta imagen puede ver la simetría de las paredes y el útero globuloso. Esta es una ecografía de UD donde pueden ver la zona de unión interrumpida, justo en la parte posterior. En esta otra imagen también pueden ver quistes intramiometriales que son de contenido anecoico, el tamaño es irrelevante, no captan Doppler. También podemos observar las islas hiperecogénicas, que son líneas hiperecogénicas que no tienen contacto con el endometrio. Y también se ve claramente una simetría de paredes, ¿no? Predominio de la pared posterior. Otro signo que no está en el cuadro que he descrito es el signo de interrogación, que también es muy sugestivo de endometriosis. Este es un video, es una ecografía del servicio donde podemos ver un útero en retroverso y acá hay presencia de islas hiperecogénicas. Acá, son estas líneas hiperecogénicas que no van a tener contacto con el endometrio. Y algunos, por acá, algunos quistes intramiometriales. Pero las líneas sí están muy notorias. En este otro video pueden observar la primera foto es un miometrio normal y en la segunda foto se observa claramente las líneas, las islas hiperecogénicas, que son líneas hiperecogénicas, la proyección en sombra de abanico y se ve claramente la simetría. Acá estas áreas anecoicas son los quistes intramiometriales. Esto es un útero normal y en esta segunda imagen se ve claramente estas áreas anecoicas que son los quistes intramiometriales, con algunas islas hiperecogénicas. Bueno, en cuanto a la adenomiosis focal, este es un paper del 2024. También los autores son algunos autores del consenso MUSA del 2022. Lo que plantean en cuanto a la adenomiosis focal es que es una entidad única, perdón, no es una entidad única, es una entidad heterogénea. Lo clasifica en 5 subtipos. Cada subtipo tiene una fisiopatología, una característica imagenológica y una manifestación clínica distinta, ¿no? Lo que plantea este paper es que la adenomiosis no se va a definir como una entidad única, ¿no? Son entidades distintas. Por ejemplo, acá da la propuesta de subdividirla en 5 tipos. El primer tipo se refiere cuando la adenomiosis está afectando a la serosa, está cruzando la serosa, está afectando el miometrio externo. ¿Y cómo se va a ver? Como una lesión hipoecogénica donde no hay presencia de quistes. El tipo 2 son lesiones focales que están afectando el miometrio interno y se van a presentar como líneas o brotes subendometriales. Puede haber o no quistes, lesiones quísticas. El tipo 3 está afectando a la zona del miometrio medio o externo y se traduce como islas hiperecogénicas, con presencia o no de quistes. El tipo 4 afecta al miometrio medio y va a haber presencia de lesiones quísticas. Y el tipo 5 está afectando el miometrio externo, que son lesiones quísticas uniloculares. Estoy trayendo acá unos ejemplos. Por ejemplo, esta propuesta de este paper es que el tipo 1 son lesiones hipoecogénicas, como pueden observar, que sobrepasan la serosa, ¿no? Pueden tener vascularidad mínima o ausente. La característica es que no presentan lesiones quísticas, son lesiones exclusivamente hipoecogénicas. El tipo 2 son lesiones que van a afectar la zona de unión o el miometrio interno.
puede haber lesiones quísticas. El tipo 3 está afectando el miometrio medio, como ven, no está en contacto esta lesión con el endometrio, con la zona de unión. Puede haber lesiones quísticas, como no. Y también hay islas hiperecogénicas. El tipo 4 son lesiones quísticas que pueden tener contenido en aspecto de vidrio esmerilado o contenido hemorrágico y también no están en contacto con la zona de unión. Y el tipo 5 son aquellas lesiones quísticas uniloculares que pueden tener contenido en vidrio esmerilado o contenido hemorrágico y no captan Doppler. Esta propuesta es interesante porque la adenomiosis focal, tanto en sus diferentes subtipos, tiene fisiopatología distinta y esto va a ser relevante en el manejo individualizado de la paciente, porque cada manifestación clínica de cada subtipo es distinta. Las conclusiones de esta exposición son que hay que identificar correctamente los signos directos e indirectos de adenomiosis según el consenso MUSA. La ecografía 3D nos ayuda bastante, sobre todo para valorar la zona de unión cuando hay duda diagnóstica. Y la adenomiosis focal no es una entidad única, sino un grupo heterogéneo de enfermedades que comparte fisiopatología, características imagenológicas y fenotipo clínico distinto. Gracias. Gracias, doctora Lavado. Ahora vamos a seguir con la ponencia del doctor Jerónimo Amado, médico asistente del Hospital Almenara, al servicio de ginecología, especialista en cirugía mínimamente invasiva y fertilidad. El doctor va a tratar el tema de adenomiosis, lo que creemos saber y su impacto silencioso en la fertilidad. Buenas noches con todos. Muchas gracias a la sociedad por la invitación y a la doctora Cano. Ha sido un placer enorme ver hoy día a un gran amigo y un maestro, doctor Moisés Guamán, después de tantos años. Ha sido un placer verlo, maestro. Hace creo que 10 a 15 años, muy pocos diagnosticaban adenomiosis. Creo que de un tiempo para esta parte, en muchos lugares en el Perú, se diagnostica adenomiosis, creo que ya con mucha facilidad. Ahora hay un boom de querer diagnosticar endometriosis profunda, ¿no? Ya salen muchos cursos, viajar tanto, porque quizás es lo que menos sabemos. Hoy voy a decirles que no basta con diagnosticar adenomiosis, no basta con decir criterios directos o indirectos, y no basta con MUSA. Espero que, a lo menos en fertilidad, para dar tratamiento médico y para una esterectomía, quizás sea suficiente que digan adenomiosis, pero para fertilidad no es así. No tengo ningún conflicto de interés y me he planteado los siguientes objetivos. Que entienda que la adenomiosis afecta a la fertilidad y la reproducción asistida. Proponer cómo evaluar la severidad de la adenomiosis. Como le decía, no basta con decir adenomiosis difusa focal, ¿no? Ya no es suficiente. Y analizar algunos posibles beneficios terapéuticos para manejar la adenomiosis. Ya la doctora Lavado ha explicado. Simplemente decirles que, miren, en 1860 se hizo la primera propuesta de lo que era la adenomiosis. Ha pasado muchos años hasta la actualidad, inclusive a veces los patólogos no se ponen de acuerdo en qué cosa es adenomiosis. Así que no nos extrañaría tampoco que en el Perú, ¿no?, con una adenomiosis muy leve, quizás el patólogo nos diga que no hay adenomiosis. La epidemiología que presentó la doctora, solamente mencionar es lo más importante. Cuando ustedes vean una chica joven que empieza desde la menarquia con mucho dolor y mucho sangrado, plantéense la adenomiosis quística, que es una adenomiosis refractaria al tratamiento. Y con la evolución de nosotros los ginecólogos y ecografistas al diagnosticar más adenomiosis, estamos diagnosticando este tipo de patología que antes no se veía.
Y lo otro es que no podemos poner una cifra, porque las cifras varían tanto, porque dependen mucho del diagnóstico ecográfico. Esas son las teorías, ¿no? Que ustedes ya probablemente las conozcan, ¿no? Y como ustedes saben, si hay muchas teorías es porque no podemos explicar hasta ahora la adenomiosis y mucho menos la endometriosis. Y recuerden que la adenomiosis no es catalogada como un fenotipo de endometriosis, ¿no? A pesar de que paran y son muy importantes en la patología de la endometriosis. En relación a esto, son los diferentes tipos de presentación de la adenomiosis, ¿no? Y que es muy importante que se describan en la ecografía. Y como les decía, para un tratamiento médico, para una esterectomía quizás sea suficiente, pero para infertilidad no es así. Acá viene lo importante. Si bien es cierto, ahí hay muchos valores diferentes, recuerden que el principal síntoma de la adenomiosis es el sangrado y no la dismenorrea, ¿no? Cuando ustedes vean adenomiosis sola, por ejemplo, que ustedes saben que se puede diagnosticar casi todo por ecografía, menos la endometriosis peritoneal, aunque ahora hay algunos trabajos que dicen que sí, pero realmente todavía están en pañales. Casi todo se puede diagnosticar por ecografía, pero lo más importante es que la adenomiosis no va con dolor pélvico, con dismenorrea. Puede estar asociado, pero no es el síntoma principal. Y en fertilidad es muy importante que lo entiendan. ¿Cuál es la relevancia en infertilidad? Que esta adenomiosis altera la contractilidad uterina. Y eso es muy importante, porque cuando uno transfiere embriones y el músculo se contrae, puede expulsar los embriones o dejarlos en un lugar donde no está. Y como ustedes saben, también es un proceso inflamatorio crónico y altera la receptividad endometrial. También altera la vascularidad y, sobre todo, distorsiona la cavidad endometrial. No solamente la distorsiona, sino que hace que el endometrio no crezca. Ustedes saben que para transferir embriones necesitamos por lo menos un endometrio trilaminar mínimo de 7 milímetros. Y a veces la adenomiosis ni siquiera alcanza para llegar a 7 milímetros. Y cuando es menos de 7 milímetros, o sea, 6, 5, 4, la tasa de embarazo o de implantación disminuye. ¿Qué se debe evaluar en las mujeres con adenomiosis que son infértiles o que van a ir a un FIP? Primero, si es sintomática o asintomática. No todas las pacientes con adenomiosis son sintomáticas. Luego es ver si la adenomiosis es severa, ¿no? No basta con decirme que tiene adenomiosis. Sobre todo cuando dependemos de alguien que haga la ecografía, ¿no? A veces ahora en las clínicas y en diferentes lugares el ginecólogo no tiene a pesar de que sabe, no tiene la posibilidad de hacer sus mismas ecografías, ¿no? Entonces hay que ver cómo diagnosticar la severidad. Y como dijo la doctora también, hay que ver la afectación de la zona de unión y la distorsión de la cavidad y sobre todo del crecimiento endometrial. ¿Qué pasa con la adenomiosis y fecundación in vitro? Ese trabajo es muy importante porque cuando se hace in vitro a pacientes con adenomiosis asintomáticas, no se detecta ningún efecto perjudicial en la tasa de embarazo. ¿Ok? Entonces la tasa de implantación es la misma en pacientes con adenomiosis asintomáticas que sin adenomiosis. Y la adenomiosis, sea difusa, focal o adenomioma, no afecta la tasa de embarazo. Entonces, ese es el primer punto importante, ¿no? Cuando ustedes vean una paciente, el médico por lo menos les debería decir, esta paciente que te estoy enviando es para fertilidad, para reproducción asistida, para algo. Si es para otra cosa, no es tan importante que sean tan precisos, ¿no? Pero lo importante acá es que las pacientes con adenomiosis, que no tienen síntomas, como les mencioné, no tienen menorragia, que es el síntoma principal, probablemente no afecten la fertilidad. Ahora, ¿qué impacto tiene la adenomiosis en la fecundación in vitro con óvulos propios? Y que disminuye la tasa de nacido vivo. Y también suele disminuir la tasa de embarazo clínico. O a veces en algunos trabajos cuando mezclan los papers con tratamiento, a veces puede ser similar. Pero de que disminuye la tasa de nacido vivo, la disminuye. Y lo más importante, la característica principal de la adenomiosis es que aumenta la tasa de aborto. A veces hasta el doble. Y eso es muy importante. Ahora,
¿Qué efecto tiene la coexistencia de adenomiosis con endometriosis, ¿no? Una paciente con adenomiosis que tiene de repente un endometrioma o tiene endometriosis profunda, etcétera, y que va a fecundación in vitro. La coexistencia reduce más la tasa de nacidos vivos y aumenta, obviamente, los abortos. Por ejemplo, para que se den una idea, una paciente con endometriosis sola, 39% de tasa de embarazo. Si tiene adenomiosis sola, 32%. Pero si tiene las dos, 25%. Entonces la coexistencia disminuye la tasa de embarazo y nacido vivo. En cambio, con los controles, casi un 48%. O sea, si hay una evidencia en fecundación in vitro que ustedes saben que es lo que da la mayor tasa de embarazo, que hay una disminución. Ahora, eso estamos hablando de óvulos propios, porque hay una gran diferencia entre óvulos propios y óvulos donados. ¿Qué pasa con los óvulos donados? Como son embriones de chicas jóvenes que no tienen endometriosis, los óvulos son de buena calidad, por lo tanto, cuando se transfieren a úteros adenomióticos, no se ha encontrado que haya diferencias en la implantación. Entonces, con óvulos donados, la tasa de embarazo no disminuye. Pero, sin embargo, si está afectada la zona de unión, la zona JS, que vamos a hablar en adelante, produce abortos, a veces hasta el doble, ¿no? Y los resultados obstétricos, no solamente una vez que embaraza cumplimos con nuestro trabajo, ¿no? Bueno, en el caso mío sí, porque generalmente lo controlan los que hacen obstetricia, ¿no? Pero la adenomiosis, a pesar de haber conseguido el embarazo, ¿no? Según este trabajo, que es un metaanálisis, ¿no? Tiene un riesgo, como les mencionaba, de 3 veces más de aborto. También hay un incremento de placenta previa, hemorragia posparto, aumenta el riesgo de cesárea, aumenta el riesgo de preeclampsia, de embarazo pretérmino. Disminuye la tasa de nacido vivo, como habíamos mencionado, y hay no incrementa felizmente el riesgo de muerte intrauterina, pero sí mayores cuidados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la adenomiosis, a pesar de que se logre una gestación, trae resultados obstétricos complicados. Y acá viene la parte quizás más importante para ustedes, que es la sociedad de ultrasonido, ¿no? ¿Podemos reemplazar la resonancia magnética con ecografía 3D? ¿No? Nosotros en la parte pública, en el hospital, y en la parte privada, hace unos 5 o 6 años ya comenzamos a hacer endometriosis profunda y nos dimos con la sorpresa, lo menciono solamente para compartir, nos dimos con la sorpresa que cuando empezamos a hacer ecografía endometriosis profunda, queríamos una ayuda con la resonancia magnética y nos dimos con la sorpresa de que nuestros amigos radiólogos, que son muy buenos, sabían muy poco de endometriosis en resonancia. Y nos dimos con la sorpresa esos 5 años que todo lo que diagnosticábamos por ecografía y lo corroboramos por cirugía, la resonancia nos decía que no había nada. Entonces, con lo cual, no todos los radiólogos realmente están entrenados en hacer diagnóstico de endometriosis. Y eso lo menciono porque pasa muy común, muy frecuente. No manda la resonancia para que vea lo que tú no ves. Y casi siempre eso nunca sucede. Pero en este caso particular, lo importante es que tenemos al alcance un ecógrafo y casi todos los ecógrafos tienen el 3D y podemos sacarle provecho. Acá solamente me voy a detener en lo que ven ahí, que por resonancia empezó con la resonancia la capacidad de ver la zona de unión, ¿no? Que es cuando es mayor de 12, ¿no? Ya es una adenomiosis comprobada. Y ahí ven un 26, ¿no? De la unión de zona de unión, ¿no? Lo cual ya la convierte pues en una adenomiosis severa. La idea es trasladar eso a una ecografía 3D hecha por nosotros los ginecólogos. Ahora, ¿qué hallazgo ecográfico indica adenomiosis severa que puede impactar en fecundación in vitro, ¿no? Ustedes le mandan una ecografía para que le haga un ginecólogo especialista cada ecografía 3D. ¿Qué datos ustedes necesitan para explicarle a la paciente que su tasa de embarazo va a disminuir o que va a necesitar tratamiento médico, quizás una cirugía, ¿no? Como les decía,
que me digan que tiene adenomiosis, para mí, que hago fecundación in vitro, no me sirve mucho. Y acá surgen estos conceptos, que seguramente algunos los conocen, otros no tanto, ¿no? La zona de unión es la capa de transición entre endometrio basal y miometrio. Y la JC máxima es el grosor máximo de la zona de unión, como vieron en la resonancia. Y la JC diferencial es la diferencia en que hay entre el engrosamiento máximo con el menor. Porque no toda la adenomiosis pues, es regular. Hay zonas donde tiene mayor afectación y otras zonas donde tiene menor afectación. Y ahí ustedes pueden ver que cuando es más de 8 milímetros, ya escapa de lo normal. Menos de 8 es normal. Más de 8 ya pueden hacer diagnóstico de adenomiosis. Y también ahí cuando es más de 4 la diferencial. Por ejemplo, encuentran en un lado 12, ¿no? Y en el otro lado 8. Entonces está en 4, todavía está en el límite, ¿no? Pero si es 12 y es 6, está en 6. Entonces significa que hay un diferencial que también contribuye a hacer el diagnóstico de adenomiosis, como vamos a ver más adelante. Y lo otro también pueden medir el ratio, el JC sobre el espesor miometrial. Y acá les presento este cuadrito que es muy interesante, donde ustedes pueden catalogar entre normal, adenomiosis temprana o focal, inicial, engrosamiento moderado, adenomiosis moderada sintomática y adenomiosis severa. O sea, si ustedes pueden ver por ecografía 3D más de 12 la zona de unión y con un diferencial más de 4, esa paciente tiene una adenomiosis severa y es la que peor va a ir en fecundación in vitro. Peor va a ir con óvulos propios y quizás la tasa de embarazo en donados no esté tan afectada, aparentemente según los últimos trabajos, pero de que va a tener mucho mayor riesgo de aborto, lo va a tener con esa adenomiosis severa. Ahora, lo que MUSA no incluye. Yo siempre, cuando hablo de los criterios estos de IOTA y de los ORRACs y ahora de MUSA, son cosas muy buenas, es verdad, y sirven para estandarizar. Pero del momento que estandarizan, no pueden ser completas. Por eso siempre es muy importante ir un poco más allá. Y es más importante a alguien que se dedique a eso y sea un poco más experto, que dé mayor información. Por ejemplo, MUSA no cuantifica severidad. No lo hace, ¿no? Solamente te dice tiene adenomiosis, punto. Criterios directos, indirectos y nada. En cambio, por ejemplo, esta autora, que me es muy difícil pronunciar su apellido, que creo que es griega, y que contribuyó es muy conocida y contribuyó en los criterios de MUSA, se da cuenta, obviamente, que esto no es suficiente. Y los invito a que lean ese artículo, ¿no? Que es de 2020, donde ella misma propone clasificar la adenomiosis en grado del 1 al 4 y por un tema de tiempo, y no es lo que me ha encargado, no se lo voy a explicar, pero permite de alguna manera diagnosticar qué cosa es leve, moderada y severa. Y acá habla sobre la zona de unión. Y la serie, que también es del 2018, plantea una forma de clasificación para poder tener un impacto cuando se hace fecundación in vitro. Igual, MUSA, los signos son individuales y la reproducibilidad es parcial, ¿no? Y la correlación con los síntomas es muy limitada. En cambio, en esta propuesta que hace la griega, sí hay una correlación con los síntomas. Por eso es que es muy importante la clasificación de la adenomiosis y hasta ahora no hay un consenso y probablemente pasen muchos años en que haya un consenso. Pero por lo menos los invito a que se esfuercen un poquito en poder describir, sobre todo para pacientes de fertilidad o que van a fecundación in vitro, describir las zonas afectadas, ¿no? Si es que no tienen 3D o todavía no pueden medir el engrosamiento de la zona de unión, ¿no? Y me puedan decir a cualquiera de sus colegas que va para fecundación in vitro si la zona es menos de 8 o más de 8 o más de 12 con un diferencial más de 4, por lo menos describir como acá ustedes pueden ver en el gráfico A, que habla que la zona de unión por 2D está afectada focalmente, ¿no? En la B más superficial, en cambio en la C ya prácticamente la zona de unión está totalmente tomada.
Y la D, ustedes, es la típica adenomiosis difusa no homogénea, ¿no? Y la E, totalmente homogénea, ¿no? Luego la F, que es una adenomiosis focal, que todos saben diagnosticar con mucha facilidad. Y la G es la adenomiosis quística. Y la H, que es un adenomioma submucoso, que la verdad es que es bien difícil de diagnosticar. Nunca he visto, la verdad. Por histeroscopía sí, pero no por ecografía. La adenomiosis focal subserosa y las afectaciones de los compartimentos, ¿no? Y lo que mencionaba la doctora Lavado, si no podemos hacer diagnóstico por ecografía 3D y no podemos ver con claridad la zona de unión, por lo menos veamos y describamos en la ecografía los compartimentos que están afectados. Por lo menos eso sí creo que todos nosotros lo podemos ver, ¿no? Podemos ver o medir los compartimentos o el ratio, lo que está afectado en 2D, se puede ver, ¿no? Y decir, toda la pared anterior está tomada al 100%, por ejemplo, ¿no? O el fondo está tomado al 100%, o el 50%, o la cara posterior. Ahora, de todos estos criterios, ¿cuáles son los más importantes? Si quisiéramos darle una importancia. Según la bibliografía, ese es el orden, ¿no? La zona de unión es la más importante para diagnosticar adenomiosis que afecta a fertilidad. Luego, obviamente, la distorsión de la cavidad endometrial, que uno lo puede ver tranquilamente, y sobre todo, es importante que ustedes describan en esa adenomiosis si el endometrio crece o no crece, ¿no? Porque hay adenomiosis con un buen endometrio y hay adenomiosis con un endometrio trilaminar que no crece, ¿no? Eso es muy importante. Las contracciones uterinas anómalas, que la verdad es que nunca las he hecho en 20, 25 años de FIPS, y probablemente están descritas en los trabajos, pero creo que no sé si alguno acá en Perú lo hará. Y como complemento, no sin ser tan importantes, pero como complemento sí es importante que describan los quistes miometriales, la vascularización. El tamaño uterino y el volumen es lo menos importante en fertilidad. O sea, esos úteros muy grandes que vemos con adenomiosis difusa, ¿no? Que uno al inicio, cuando no tiene tanta experiencia, se asusta y ve un útero de 12, 13, 14 centímetros, pero si la zona de unión está intacta, esas pacientes cuando hacemos in vitro embarazan sin ningún problema, ¿no? Y como les mencioné, si todavía no son sintomáticas, son asintomáticas, tampoco hay ningún problema. Tratamiento. ¿Qué protocolo de estimulación se asocia a mejores resultados en FIP? Con óvulos propios en adenomiosis. Quizás esto no les interese mucho, pero es muy importante, ¿no? Para entender qué cosa debemos diagnosticar por ecografía. Si yo tengo una paciente, por ejemplo, con una adenomiosis muy severa, con un endometrio que no crece, esa paciente, como vamos a ver más adelante, tiene que ir a tratamiento médico probablemente. Y es lo que dice ese trabajo. El protocolo ultra largo, con agonistas de la GnRH, antes de la transferencia en fresco de los embriones, aumenta significativamente la tasa de embarazo clínico. Aunque, lamentablemente, no se ha visto que mejore la tasa de nacido vivo, ¿no? Para los que no hacen fecundación in vitro, quiere decir que le transfiero los embriones, embaraza, veo embrión con latidos, lo declaro como un éxito, yo estoy contento, cumplí con mi trabajo, sin embargo, el bebito probablemente o se aborte, o pretérmino, o nunca llega a nacer vivo. Y eso es lo lamentable. Pero de que mejora, mejora. ¿Y qué mejora? Lo que hemos mencionado. Disminuye las contracciones uterinas, mejora la receptividad endometrial, mejora la expresión de los genes, los procesos inflamatorios, reduce la vascularización, etc. Por lo tanto, aumenta la tasa de implantación, embarazo clínico. Y en algunos trabajos que lamentablemente por lo heterogéneos no se puede sacar conclusiones, algunos mencionan que mejora la tasa de embarazo en nacidos vivos, pero la verdad es que no hay prueba acerca de eso. Ahora, ¿qué estrategias de manejo pre-FIP se pueden dar en pacientes con adenomiosis severa? Y este metaanálisis dice que a toda paciente que ustedes tengan, ya sea que vaya para FIP o no vaya para FIP, que sea una paciente con una adenomiosis severa, sintomática, que tiene unos sangrados terribles, que la anemizan, pero que no quiere sacarse el útero, o ya sea que vaya para fertilidad, ustedes pueden usar los agonistas de GnRH de manera prolongada, los dispositivos con levonorgestrel, o ahora también está
en boga en muchos países, sobre todo en los países asiáticos, que ya están comenzando a publicar, que en algunos casos podría funcionar del HIFU y en otros casos no funciona tanto. Y también en algunos casos selectos hacer una adenomiomectomía por vía laparoscópica. Y con eso voy terminando. ¿En qué casos estaría indicado una adenomiomectomía laparoscópica? Cuando ustedes tienen pacientes, ¿no?, con adenomiosis menor de 5 centímetros, que sea difusa, que no responde al tratamiento médico, que no embaraza, o adenomiosis focal, más de 5 centímetros, que altera la cavidad endometrial, o pacientes que después de haberle dado 4 o 5 ciclos de agonistas, no logran ustedes conseguir un beneficio notable en la reducción de la adenomiosis, con deseos de fertilidad, quizás la cirugía sea una última opción, ya sea por vía laparotómica para hacer la técnica de Osada o por vía laparoscópica, que puede ser con doble colgajo o la técnica de los 4 pétalos. Así que los invito, que va a haber una charla sobre, a los que les gusta la cirugía laparoscópica, una charla sobre adenomiomectomía laparoscópica, cuándo hacerla, y ahí se describirá un poquito más la técnica, ¿no?, que es ocluir las arterias uterinas y una serie de técnicas que hay que hacer, porque la adenomiosis, como ustedes saben, produce mucho sangrado y al ser tejido fibroso es difícil de suturar. Para ir terminando, conclusiones: la adenomiosis reduce la tasa de embarazo clínico y en nacidos vivos en pacientes con fecundación in vitro sintomáticas o pacientes que tienen adenomiosis y endometriosis, sobre todo cuando no hay un manejo previo. Los agonistas de la GnRH PreFIP mejoran el embarazo clínico, sobre todo con transferencia de embriones frescos. No hay diferencia entre transferir embriones frescos y congelados. No, porque salió un momento también, todo se congelaba, porque free sol, decían, todo congela, que la tasa de embarazo es mejor, y lamentablemente no es así. La transferencia de embriones frescos es variable, pero siempre, lamentablemente, se reduce, es variable, pero generalmente siempre está presente en los abortos, ¿no? La coexistencia con endometriosis reduce aún más las tasas de éxito. Y para terminar, y creo que es lo que quisiera que se queden grabados en esta charla, es que debemos comenzar a darle más importancia a la zona de unión, ¿no? Y todos esos trabajos que les he mencionado están publicados, los pueden revisar, y en el mundo ya están haciendo trabajos de resultados de FIP en pacientes con afectación de zona de unión guiada por 3D, que es lo que hace que sea más visible y más fácil de diagnosticar, porque afecta, como lo hemos mencionado, la implantación. Muchas gracias por su atención.